Continuamos, Ricardo. Antes que nada, para aquellos que quieran adquirir el libro, ¿dónde pueden hacerlo? Prácticamente el libro está en todas las librerías de Rosario, así que, o en casi todas. Están en los frentes de las librerías porque, gracias a Dios, las editoriales y las librerías han considerado que este libro es de importancia, es de interés general, y entonces nos han facilitado. Bien, así que bueno, de fácil acceso. Es editado por la editorial Último Recurso. Exactamente, exactamente. Perfecto, y no lo tenemos acá, pero es un ladrillo. Son 560 páginas de documentación, de imágenes, de datos. O sea, si no lo querés comprar para leerlo, podés comprar para hacerle daño a alguien porque le tirás con eso y lo matás. Un traumatismo, Mira, hablando de delito, un delito. Yo diría tirárselo a la gente para despertarlos históricamente. Bueno, nos internamos, Ricardo, en la parte, entiendo que para vos también, o al menos para mí, más importante de la historia delictiva de la ciudad de Rosario, sacando los últimos años, que el narco es otra discusión, y que entiendo vos vas en algún momento a seguir investigando sobre el delito, la etapa más reciente, pero lo que tiene que ver con la historia delictiva, principalmente del siglo XX, es la mafia, ¿no? Ese principal tópico. Siempre, no sé si coincidís conmigo, y yo vivo en Pichincha y siempre me junté en Pichincha, caminé miles de veces las calles de Pichincha en los años 90, y todavía había algunos cabarets, pero estaba como esta cosa de historia rosa. No, bueno, chicas que bailaban, todo colorido, pero la realidad no era tan así, ¿no? Había muerte, había extorsiones, había más extorsiones que muertes. Ajá. Había 500 prostitutas trabajando en Pichincha. 500 prostitutas. 500 prostitutas trabajando en Pichincha. ¿De qué origen? Principalmente polaco, ¿no? Eran fundamentalmente polacas, pero había también rosarinas y había de otras nacionalidades, que circunstancialmente estaban viviendo en Rosario y en localidades cercanas, porque esto después se extendió a otras localidades cuando las autoridades empezaron a perseguir la prostitución en Rosario, y tuvieron que irse los dueños de estas casas, los burdeles, a localidades cercanas para sacarse de encima el control. ¿Cómo llegaban las chicas acá? ¿Cómo llegaban? ¿Quién las traía? No, las chicas estaban permanentemente acá. Vivían adentro de los mismos lugares donde trabajaban. Pero las traían engañadas, digamos. Sí, por supuesto. La Suite Migdal era, ¿no? Principalmente. La Suite Migdal era una de las dos sociedades que lo hacían. Pero también las autoridades que estaban, por un lado, acomodadas con los dueños de estos lugares, recibían dinero para mirar para otro lado, también tenían la preocupación de que desde el punto de vista nacional había presiones para que esto terminara de una buena vez. Claro, y por la imagen que se daba, ¿no? Claro, y entonces se llegó, por ejemplo, a la guerra de los tacos en Rosario. ¿Qué es eso? La guerra de los tacos era un mecanismo que utilizaba la policía para discriminar a quienes vivían como seres humanos normales en una ciudad y aquellos que vivían de la prostitución. ¿Y qué hacían? Le cortaban los tacos de los zapatos a los que agarraban y metían presos. ¿Ah, sí? Y los obligaban a caminar en forma desbalanceada en la ciudad, porque le sacaban uno de los tacos de los zapatos y tenían un zapato con taco y otro zapato sin taco. Resulta cómico, pero ha ocurrido. Está en el libro, esto muy bien contado, entiendo, para que toda la gente lo entienda. ¿Este circuito de la prostitución bancaba campañas políticas? No solo bancaba campañas políticas, bancaba el movimiento de los jueces que había en la ciudad de Rosario. Y les voy a contar a quienes están viendo este programa que los jueces, algunos, no todos, felizmente, participaban del mercado de trata aquí en Rosario, porque los dueños de los prostíbulos los invitaban a lo que se llamaba la venta de carne humana.
Ajá. Ponían un escenario en uno Sí. de los prostíbulos, hacían pasar a todas las chicas desnudas y los dueños de los prostíbulos ofrecían dinero por una mujer, peleaban el dinero con otros dueños de otro. Como un remate, Como una un especie de- remate, como un era un remate. remate de carne humana. Y los jueces estaban Participaban. participando de O sea, los que las impartían reuniones. teóricamente justicia, o debían impartir justicia, estaban participando. Miraban para otro lado y disfrutaban de todo ese mecanismo porque los dueños de los prostíbulos de vez en cuando le ofrecían una habitación gratis por un tiempo determinado con fulana o mengana según sus intereses personales. ¿Tenía que ver lo de la prostitución acá con lo que pasaba en Europa con las guerras? ¿Cambiaba el flujo de gente? ¿Había más o menos gente que venía y prostitutas y mafiosos? A ver, si hablamos de un momento de guerra o de entreguerras. Viene muy bien que hagas esta pregunta, porque el Duce en Italia, Mussolini, Benito Mussolini. Benito Mussolini empezó a correr a todos los que manejaban la prostitución en la isla de Sicilia. Ajá. Y desde la isla de Sicilia empezaron a derivar gente que era perseguida a distintas partes del mundo para sacarse el control de encima. Y Buenos Aires, en primera instancia, y Rosario luego, fueron uno de los focos de recepción de estos mafiosos que acá se hacían pasar por verduleros y carboneros. Eran los dos negocios fundamentales con los que entraban acá a la ciudad de Rosario. Qué bárbaro. En Sicilia, quien manejaba todo este mecanismo era Vincini, el rey del aceite, que era el capo de los capos, que tenía una especie de representante de relaciones exteriores de la mafia en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque desde la isla nos mandaban mafiosos a Estados Unidos, se anexaban a las bandas norteamericanas, pero con una obligación: siempre respetar las órdenes que se emitían desde Sicilia, porque era el centro de todo el mecanismo. Qué bárbaro. Ocurría lo propio, obviamente, con Rosario. ¿Cómo era para los rosarinos convivir con eso? ¿Molestaban los mafiosos a los No, rosarinos? los mafiosos, O dirían hoy, hacían la suya y no molestaban a nadie. los mafiosos en principio, luego de que se asentaban, vamos a centrarnos en Rosario. Sí, 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 sí. Luego que se asentaban en Rosario, en estas verdulerías y carbonerías, empezaban a relacionarse unos con otros, montaban pequeñas sociedades clandestinas y empezaron a presionar gente para sacarle dinero y no destruirles los negocios a los otros. Era una extorsión Claro, lo que permanente. se llama cobro por protección. Exactamente. entre comillas, ¿no? Exactamente. Que era el negocio con el que empezaron los monos aquí Claro. en la ciudad de Rosario. Claro. Esto que era a comerciantes principalmente. A comerciantes, a comerciantes. Torsión a comerciantes. Una librería tradicional de Rosario, Ujú. que hace unos años cerró, conducida por dos mujeres, la más antigua de Rosario. Me comentaba una de sus dueñas que las primeras presiones de la mafia fue justamente para protegerlos a ellos de ellos mismos. ¿Entendés? Qué bárbaro. Pero quería volver al Duce y a Vincini, porque ellos fueron, luego de que Vincini llegó a un acuerdo con el gobierno italiano y los militares italianos, a conformar sociedades mafiosas en Estados Unidos que se anexaron a la mafia judía en Estados Unidos, que se dedicó pura y exclusivamente a manejarle los dineros de la mafia y hacer blanqueo de capitales en Cuba para fomentar todo el más mecanismo. conocido, Meyer Lansky, ¿no? Exactamente, Meyer Lansky fue el jefe, pero no fue el único. Ahora, estos mafiosos acá en Rosario hacían como los narcos de hoy e inventaban empresas fachada para blanquear dineros, o no tenían problema. No, sí. Hacían eso, Lo hacían en Buenos Aires para fundamentalmente. legalizar sus ganancias, quiero decir. Y legalizaban mucho con los caballos de carrera. Participaban mucho los comerciantes
en Buenos Aires, junto con los mafiosos, comprando y vendiendo caballos de carrera, y participaban obviamente también de todas las carreras clásicos que había en Buenos Aires, ¿no? Eso desde ya. Burros y chicas, ¿no? Como se dice habitualmente. Y en función de los tiempos que siempre tienen esos programas de televisión, quería acotarte algo. Capone, Alphonse Capone, que todos creen que fue el capo máximo de la mafia en Estados Unidos, en realidad dependía de otro individuo que era el que verdaderamente manejaba a todos los mafiosos norteamericanos, era el capo de los capos, que estaba preso en Estados Unidos. Capo di tutti i capi. Exactamente. Este individuo estaba preso. Sí, sí. De primera. ¿Entendés? Qué grande. No se había llegado a lo que estamos llegando ahora aquí en Rosario de vestirlo como los presos norteamericanos, pero era algo bastante parecido. Había muchas muertes adentro de las cárceles entre los mafiosos, pero este capo de Tutti Capi recibió a la CIA y al FBI en la cárcel y les dijeron estos funcionarios de seguridad: tenemos un problema que venimos a solucionar con vos. Bueno, este individuo le dijo: mire, yo estoy preso acá, no puedo salir de mi celda. No, dice, nosotros en 24 horas te liberamos, te mandamos a Sicilia para que controles a toda la mafia siciliana y las pongas a verificar qué sucede en todos los puertos de Sicilia y en todos los puertos del este de Estados Unidos, porque tenemos que tener el control de la invasión militar alemana. Qué interesante. Exacto. Este hombre fue a Sicilia y hizo lo que tenía que hacer. Muy interesante, Ricardo Marconi, el rompecabezas de la muerte en todas las librerías de Rosario. Un gusto que hayas estado en este programa. El gusto es mío, gracias.